Hola les amis, la NBA está en constante evolución. Cada poco tiempo aparece una nueva tendencia. En ocasiones esas nuevas tendencias son positivas y en ocasiones terminan siendo algo negativo y se terminan descartando bastante rápido. En esta ocasión vamos a hablar de una tendencia que ya lleva más de una década en funcionamiento y está diseñada en teoría para proteger a los jugadores y ofrecer el mejor producto posible también a los aficionados, además de maximizar las posibilidades de triunfo de cada equipo en la NBA. Vamos a hablar entonces hoy del load management y ojo, porque tenemos mucho de lo que hablar y vamos a intentar poner los argumentos a favor, los argumentos en contra y dejar que tú que estás viendo el vídeo tomes al final la decisión de si estás a favor o en contra de esto, si te parece algo bueno o algo malo para el juego. Vamos allá. Lo primero que tenemos que hacer es situar la definición de load management para asegurar que todos estamos en la misma. No hacer participar a un jugador importante ni un solo segundo en un encuentro sin que éste se encuentre lesionado o suspendido de ninguna manera. Hecho esto, vamos a ver los orígenes de esta práctica. El momento que marcó la popularización de esta práctica llegó hace más de una década cuando el 29 de noviembre de 2012 Greg Popovich decidió sentar sin que estos tuvieran ninguna lesión conocida a Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili y Danny Green, en un partido ante Miami Heat que tuvo lugar en antena nacional estadounidense que había sido promocionado con insistencia por la NBA y que terminó siendo un anticipo de las dos siguientes finales de la mejor competición de baloncesto del mundo. Hay que decir que Greg Popovich ya había decidido hacer esto en otras ocasiones en el pasado, la temporada anterior con el lockout o también en 2009 incluso en un partido contra Denver Nuggets. Pero esta era la primera ocasión en la que daba descanso a sus titulares en un partido de antena nacional en TNT, uno de los principales socios de la NBA en cuanto a contratos televisivos y sobre todo uno de los pilares sobre los que se apoya la asociación para ser la marca que es a nivel nacional en Estados Unidos. La maniobra de Pop fue controvertida desde el inicio. San Antonio Spurs fue sancionado con $250.000 de multa y los analistas se dividieron entre los decepcionados por no poder sacar ningún tipo de conclusiones de ese partido, que consideraban que Pop había tirado el encuentro y que eso no tenía cabida en la NBA, y los que consideraban que era un gran movimiento estratégico para no dar pistas a un posible rival de playoffs, que lo terminó además siendo realmente. Hubo menos división entre los aficionados. Tan solo algunos de los aficionados de San Antonio, y ni siquiera todos, defendieron la decisión de Popovich de sentar a 4 de sus jugadores más importantes para un partido de tan alto vuelo. Avanzamos 10 años y medio al día presente y el descanso en partidos de temporada regular es el pan nuestro de cada día. Tan solo 5 de los 24 participantes en el All-Star Game se habían perdido menos de 5 partidos a alturas del All-Star Weekend. Anthony Edwards, que ha declarado su odio al descanso y sus ganas de jugar todos y cada uno de los partidos, te quiero mucho Anthony Edwards, y Julius Randle, entrenado por Tom Thibodeau, el último sospechoso a la hora de dar descansos a sus jugadores, eran los únicos seleccionados para el partido de las estrellas en haber jugado todos los encuentros de sus equipos. 2 de los 24 participantes, porque más jugadores fueron seleccionados. Fue el caso, por ejemplo, de Stephen Curry, que no participó por lesión, una razón más que válida. La culpa de que los All-Star no jueguen todos los partidos no es toda del load management, como estaba diciendo. Las lesiones existen y es fácil perderse un tiempo importante, sino que se lo digan al propio Curry, a Anthony Davis o a Kawhi Leonard, por solo citar estos tres. Pero es importante recordar que el polémico descanso que Popovich les dio a sus titulares en 2012 llegó en el último partido de una serie de 6 fuera de casa y era el cuarto partido que San Antonio jugaba en 5 noches. Es decir, habían jugado un back-to-back en Toronto y en Washington, D.C., descansado un día y jugaron otro back-to-back esta vez en Florida, primero en Orlando y finalmente
en Miami. Una situación en la que una plantilla con jugadores además tan veteranos como Tim Duncan, Ginobili y Tony Parker, y además Danny Green, que en esa época era un poco más joven, pues esto hace que sea normal tener que darles un respiro ante esas circunstancias. Hoy vemos jugadores de veintipocos años perderse partidos por descansos sin que esa sea la situación, quizás la segunda noche de un back-to-back, pero aislado totalmente, o simplemente un partido normal de temporada regular con un día de descanso antes, un día de descanso después, y el jugador simplemente no participa. La situación ha evolucionado a tales niveles que la NBA llegó a imponer una política según la cual los equipos tienen prohibido dar descanso a jugadores que no tengan una lesión en partidos de alto perfil o lo que es lo mismo, partidos de antena nacional, y que los equipos, salvo circunstancias excepcionales, no deben dar descanso a varios jugadores sanos en el mismo partido en casa y que directamente no deben dar descanso a jugadores sanos en partidos a domicilio, en casa del rival. Por supuesto, esta política no ha sido respetada en lo más mínimo. Las franquicias se escudan en datos médicos que no divulgan y con los que es difícil discutir, ya que no hay forma de asegurar que un jugador que descansó un partido no se habría roto el ligamento cruzado o el tendón de Aquiles de haber jugado. De la misma forma, no se puede decir que sí lo habría hecho. Es imposible demostrar una hipótesis que no existe con variables además infinitas, porque pisar mal se puede hacer en cualquier momento, por ejemplo, y se puede torcer un tobillo, se puede romper un ligamento a base de una mala pisada o un tendón. Esto es imposible preverlo al 100%. Este movimiento de descanso, como dije, lleva unos 10 años en funcionamiento. Entonces, los jugadores de hace 2, 3 o 4 décadas eran más duros porque se perdían muy pocos partidos y eso no les impedía tener carreras largas, ¿no? ¿O es que son los jugadores de hoy simplemente muy blandos y no tienen nada que ver con sus predecesores en su preparación mental, digamos? Pues no es necesariamente cierta ninguna de esas dos afirmaciones o preguntas. El juego de esas épocas constaba de muchas posesiones de aclarado o isolation en las que 8 de los 10 jugadores en cancha estaban en una situación de descanso activo. Estaban en un lado de la cancha parados mientras otro jugador se jugaba el uno contra uno, un ofensivo y un defensivo y poco más. Posesiones con poca acción y poca exigencia para el físico de los atletas. Hoy en día se juegan muchos más pick and rolls, hay rotaciones defensivas con sistemas complicados que exigen muchos cambios de ritmo. Arrancar un sprint, parar, volver a arrancar a toda velocidad, son situaciones que llevan a un mayor desgaste físico que los codazos, agarrones y demás que tenían lugar hace tantos años que, si bien desgastaban al jugador, no tenían el mismo impacto sobre sus tendones y ligamentos. El contraargumento, por supuesto, puede ser que estos chicos de hoy en día viajan en aviones privados, tienen cocineros y todo tipo de lujos, además de que benefician de 20, 30 o incluso 40 años, dependiendo de la época con la que lo queramos comparar, de avances en medicina deportiva con respecto a sus predecesores para poder estar en mejor forma física que ellos. ¿El juego profesional ha cambiado? Sí, pero el camino para llegar a este nivel también. Y ahí podría estar la razón por la que los jugadores de hoy necesitan descansar mucho más a menudo. Antiguamente, los jugadores americanos disputaban uno, quizás dos partidos a la semana en su instituto o universidad y tenían todo el resto del tiempo para entrenar o descansar. Los chicos de hoy disputan torneos de AAU para conseguir destacar y tener una beca o ser reclutados por algunas de las ligas de desarrollo, sea la G League, Overtime Elite o, en muy pocos casos, un equipo extranjero. La competitividad del circuito amateur ha alcanzado tales niveles que empuja a los jugadores a disputar varios partidos el mismo día, coger un vuelo de un estado a otro para participar en un torneo y ser visto, pasar
todo su tiempo libre entrenando hasta la extenuación por miedo a ser adelantados por otro chico que entrena cuando ellos descansan. En definitiva, los chicos se convierten en auténticos profesionales y exigen demasiado a sus cuerpos a unas edades en las que no pueden soportar tanta presión, si es que es posible soportarla en algún momento de nuestra vida. Started training standing when he was 5 years old. I played all my life, high school, college, and I ended up playing in Europe in the pros. And I said, once I birthed my son, I was going to be the one to train him to do what he needs to do for what I didn't finish. And then I began at 10 to show him how I was an All-American, what it took to be a most valuable player, that I had to outplay people. And, scholarships are not guaranteed that people can come in and take a scholarship. You got to work every year, every day, every hour, every minute. You got to do what everybody else is not willing to do. So at practice, I didn't let him come in last place. I didn't let it be okay that he would be able to come in second or third place when it came to drills. And I was building him to be a leader. I was building him to be a captain. To be able to take control of a team and be a team player from way when he was young. Este argumento se ve respaldado por John Hollinger, exdirectivo de Memphis Grizzlies, que escribe ahora en The Athletic, el medio que ha inspirado este vídeo. Los informes médicos de los jugadores que llegan al draft, según Hollinger, muestran que estos chicos de 18 a 22 años tienen los tobillos, las rodillas y demás articulaciones de un antiguo veterano en la NBA. Todo esto antes de entrar en una liga cuyo ritmo es frenético, en la que van a jugar a un ritmo más alto del que han jugado en su vida y 82 veces en 6 meses, incluso más en caso de disputar playoffs. Esos chicos necesitan un respiro desde antes incluso de llegar a la NBA, entonces al llegar a ella es normal que necesiten descansar. David Aldridge apunta a la especialización en un solo deporte como una de las grandes causas de ese deterioro en la salud de los jugadores. El baloncesto fuerza a los jugadores a ejercer una presión sobre zonas específicas de su cuerpo, al igual que el fútbol, el tenis o cualquier otro deporte. Practicar solo un deporte desde muy joven hace que el desgaste de las articulaciones, ligamentos y tendones no sea entonces proporcional y crea un mayor riesgo de lesiones graves en jugadores de todas las edades y en todos los deportes, siempre y cuando solo se dediquen a un deporte en exclusividad. Volviendo a Hollinger, aporta algo muy importante, y es que no todos los jugadores necesitan el mismo descanso, y no hablamos de morfotipos aquí. Es que no tiene la misma exigencia física ni desgaste Luka Doncic, que hasta hace poco era el sol alrededor del que gravitaba todo el entramado ofensivo de Dallas Mavericks y tenía que tomar las decisiones en todas las jugadas, que, por ejemplo, PJ Tucker, que en ataque pasa su tiempo en una esquina y tiene mucho menos desgaste debido a ello. Los aficionados que pagan auténticos dinerales por ver a sus jugadores favoritos, eso sí, en ocasiones incluso recorriendo medio mundo con la esperanza de ver a su jugador favorito, tienen todo el derecho del mundo a estar decepcionados cuando éste termina siendo baja de última hora por descanso. Pero las franquicias NBA trabajan con datos que no hacen públicos, como dije antes, y Steve Kerr ha hablado en varias ocasiones del beneficio que es para el rendimiento individual de sus jugadores tener noches de descanso. ¿Tenemos que fiarnos de sus palabras? Pues no tenemos acceso a todas las métricas que tienen los servicios médicos de las franquicias que componen la mejor liga del mundo y en este caso concreto Golden State Warriors. Pero está claro que no dan descanso a los jugadores por pura diversión. Los Knicks, el equipo que menos se ajusta a esta idea de dar partidos de descanso a sus jugadores, tienen muy buena pinta esta temporada. Pero recordemos que los Bulls, también entrenados por Thibodeau a principios de la década pasada, tenían la misma o mejor pinta que estos Knicks y Derrick Rose terminó siendo tremendamente marmado por lesiones que no fueron causadas por contacto, es decir, lesiones debidas a desgaste físico, aunque cabe precisar que en su caso sus mecánicas de movimiento eran bastante erráticas y ayudaron a un mayor desgaste de su cuerpo del que quizás simplemente hicieron los minutos. Eso sí, hay que apuntar también que Luol Deng casi pierde la vida después de una punción lumbar innecesaria y que salió mal en un intento de que no se perdiera ningún partido, por lo que terminó siendo una gripe, y su deterioro, al igual que el de Joakim Noah, terminó ocurriendo a toda velocidad
y pasaron de ser estrellas en su rol a estar fuera de la NBA en un par de años, dando la sensación de estar totalmente secados, que no les quedaba jugo. Habían sido estrujados al máximo en sus mejores años y se quedaron sin nada que aportar muy pronto en sus carreras. Cabe preguntarse si quizás en lugar de jugar 82, 80, 77 partidos por temporada, si hubiesen jugado 65 o 70, hubiesen tenido un poco de descanso, hubiesen dado la oportunidad a los jugadores de banquillo también de demostrar su valía, quizás podrían haber jugado 1, 2, 3 años más a alto nivel. Otra vez más, es imposible demostrarlo, pero la idea está ahí. Por último, además de las diferencias en el desgaste ocasionado a los cuerpos de los jugadores por la cantidad de partidos que juegan siendo jóvenes, la falta de descanso ocasionada por los entrenamientos veraniegos, periodo en el que la mayoría de jugadores ya no puede darse el lujo de descansar bajo amenaza de perder su sitio en la NBA o caer en la jerarquía de talentos de la liga en caso de tener un sitio ya asegurado, hay que recordar que las circunstancias de esta temporada son muy especiales. Nunca hemos visto antes algo así, y es que la NBA apenas ha parado desde la burbuja de Orlando en 2020. El ritmo ha sido frenético entre temporadas y es perfectamente posible que los cuerpos de los jugadores sigan sufriendo las consecuencias de un calendario tan cargado a lo largo de los últimos 2 años y medio. Se han propuesto varias soluciones para esto. Reducir el número de partidos por temporada, algo que reduciría la carga en los físicos de los jugadores y daría más importancia a cada partido, pero que reduciría los ingresos televisivos de la NBA, algo que ya es delicado puesto que se enfrentan al problema de la bancarrota de Diamond Sports Group, dueño de Bally Sports, el difusor local de una multitud de franquicias en la NBA, por lo cual ya van a tener que buscar otros contratos televisivos y probablemente perder algo de dinero. No van a querer perder más del que ya tienen pensado. Las audiencias además están en descenso y aunque Adam Silver dice que esto es normal debido a la digitalización de la comunicación y el crecimiento del League Pass, el descenso es muy notable y no se puede ignorar. Reducir el número de partidos podría aumentar las audiencias en los partidos que se juegan debido a su mayor importancia o seguir cavando el agujero que conoce la asociación en ese ámbito. Entonces, me parece algo arriesgado. De seguro que si la NBA opta por esta solución, lo hará después de un estudio de mercado muy importante, muy en profundidad y sabrá lo que está haciendo. Otra solución podría ser no intentar centrar toda la atención en los mismos 4 equipos todo el rato. Hay 40 partidos televisados en antena nacional todos los años de los Warriors de Curry, de los Lakers, de los Knicks. Con un calendario televisivo más equilibrado se eliminaría la falta de visibilidad que sufren los equipos de mercados pequeños que quizás no son candidatos directos al anillo pero que juegan bien y tienen cosas que ofrecer, y esto podría ayudar además a popularizar jugadores y franquicias que suelen estar tapados para los aficionados más casuales que, hay que decírselo, son mayoría. Por último, me gustaría a título personal que los descansos fueran programados y comunicados con antelación, y no me refiero a 1 o 2 días, sino quizás una planificación mensual en la que las franquicias deberían comunicar los descansos que tienen pensados dar a sus jugadores con antelación para dar a los aficionados la mejor experiencia posible. ¿Perderían dinero las franquicias porque venderían menos entradas para los partidos señalados como descanso? Claro. Pero es lo normal. Es muy preferible para mí que una organización que vale miles de millones de dólares, que es propiedad de un empresario que tiene miles de millones de dólares él mismo, pierda un poquito de dinero y siga teniendo beneficios, porque los tienen, a que un aficionado que lleva meses ahorrando vuele a una ciudad y pague un billete para llevarse la decepción de no ver a su jugador favorito, aunque éste se encuentre sano. Todas las opciones tienen cosas buenas y cosas malas. No creo que haya una solución perfecta y la situación es muy complicada. Hay más lesiones que nunca, las estrellas juegan menos que nunca.
La temporada regular cada vez parece menos importante pese a los intentos de la NBA por hacer que la competición gane interés, como por ejemplo el play-in, que para mí fue una gran idea, y la reducción de las probabilidades de tener el primer pick para el peor equipo de la liga, para incentivar así a competir mínimamente a los proyectos en reconstrucción. El load management está aquí para quedarse. Esto es algo inevitable, pero vamos a tener que trabajar juntos, tanto los aficionados como la propia NBA como corporación, para intentar hacerlo lo mejor posible, que los jugadores estén disponibles para jugar el máximo número de partidos, poder tener el mejor espectáculo y sobre todo que se puedan cuidar en salud, porque al fin y al cabo lo más importante es que los jugadores no se lesionen, no terminen caminando con cojera a los 35 años como hacían algunos hace 20, 30, 40 años, y que además se enorgullecen de ellos, y sino que se lo pregunten a Charles Barkley o Kenny Smith, que están orgullosísimos de sus cojeras, de no poder caminar bien, y eso a mí me parece realmente más que una medalla de honor, una pena. Así que tendremos que buscar las mejores soluciones para todo esto. Hasta aquí el vídeo, ahora te toca a ti. Está claro que el load management está aquí para quedarse, pero quiero saber tu opinión. ¿Crees que es algo bueno para la NBA? ¿Crees que deberían adoptar algún tipo de protocolo para poder reducirlo, o al menos que se sepa con antelación cuándo va a descansar un jugador para evitar malas experiencias a algunos aficionados, o también pues que se pueda adaptar un poco el programa televisivo, aunque eso es más complicado? Dímelo todo en comentarios. En nada más por mi parte, solo desearte que tengas un gran final de día y que todo vaya bien.